Oremos, hermanos. Padre, nosotros cantamos que todos los pueblos y las naciones se han de gozar gracias a que han alcanzado la salvación, han sido alcanzados con la salvación. Y ahora las naciones, personas de toda tribu, lengua o nación, de muchos países, y algunos aquí reunidos, Señor, podemos contemplar a Dios. Podemos contemplar la belleza de su nombre, porque Cristo ha sido manifestado a nuestras vidas. Nosotros cantábamos y decíamos: Señor, muéstranos a Cristo, porque tú has establecido que nosotros te conozcamos por medio de la revelación del Cristo de las Escrituras. Y es por eso que ahora que abrimos las Escrituras, te pedimos, Dios, que tú nos muestres a Cristo. Yo quiero pedirte por aquellos que nos visitan hoy, aquellos que quizás están como Cornelio, haciendo buenas obras, tratando de justificarse por sus propios medios, pero necesitados del Evangelio. Yo te pido que tú les muestres a Cristo. Padre, todo el que está aquí por primera vez, por segunda vez, o todo el que está considerando, Señor, unirse a esta iglesia, que tú le muestres a Cristo. Yo te pido, Señor, que tú uses tu palabra como el medio, Padre, para abrir los oídos espirituales de aquellos que están ciegos, para dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente y traer a la salvación a aquellos que están aquí sin ti. Usa tu palabra, muéstrale a Cristo. También te quiero pedir por el que ya está aquí, el que ya te ha conocido, Padre, que el asombro no se desvanezca, que nosotros podamos no solamente ver y contemplar a Cristo, sino que también podamos ahora ir y proclamar a Cristo. Ayúdame, Señor, a predicar este texto. Tiene muchos versículos. Y ayuda a que el predicador también pueda ver a Cristo y enseñar a Cristo a través de las Escrituras. De manera que Cristo sea glorificado, no el predicador, y la iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, pueden tomar asiento. Es interesante conocer la historia de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi comparte en su autobiografía que en sus días de estudiante en Inglaterra, él se sintió profundamente conmovido por la lectura de los evangelios y él consideró solemnemente convertirse al cristianismo, porque él entendía que el cristianismo parecía ofrecer una solución real al sistema de castas que dividía a la gente en la India, esas clases sociales. Un domingo él asiste a los servicios de una iglesia y decidió pedirle al ministro que le aclarara sobre la salvación y otras doctrinas. Pero cuando Gandhi entró a la iglesia, entró al santuario, los sugieres y las personas se negaron a darle un asiento y le sugirieron que se fuera a otro lugar para adorar con su propia gente. Se fue y nunca regresó, porque dijo que si los cristianos también tienen diferencias de castas, se dijo a sí mismo: más vale que yo siga siendo hindú. Y ya usted conoce la historia de Mahatma Gandhi. Sin embargo, yo creo que el texto que tenemos hoy trata en gran parte de cómo Pedro, siendo él judío, veía con mucho rechazo, y él mismo lo dice en sus palabras, el acercarse a cualquier persona que no fuese judía. Y me pone a pensar, y con esto también preguntarle: ¿cuál sería el lugar del mundo donde usted rechazaría con todo su ser? ¿Cuál sería el tipo de personas en el mundo con el quien ustedes bajo todas circunstancias rechazaría con todo su ser? Y yo quiero que tú tomes un tiempo y pienses y consideres por qué te sientes así. ¿Cuál sería el último grupo de personas con la que tú te sentirías cómodo o cómoda compartiéndole el evangelio, las buenas nuevas de salvación? Ahora imagínate que efectivamente Dios te envíe para trabajar, visitar,
entrar a la casa y hacerte amigo cercano de personas a que tú rechazarías para ofrecerles la buena noticia. Bueno, esa es la tarea que Pedro tiene en este momento, cuando Dios, como escuchamos, se le revela y lo manda a ir a compartir el evangelio a Cornelio. Pero si usted estuvo con nosotros la semana pasada, recuerde que Dios viene preparando a Cornelio, viene preparando a Pedro. Dios le dijo a Pedro que fuera donde Eneas, o él estaba evangelizando y llegó donde Eneas. Recuerde que Eneas era un discípulo, era creyente de la ciudad de Jope y estaba paralítico por 8 años. Usted lo recuerda. Y luego más adelante él va donde Dorcas. Y Dorcas también era una discípula de Jesús, dice el texto, y había muerto porque se había enfermado. Y Dios usa a Pedro milagrosamente y la trae a la vida. Y luego de que esas dos cosas suceden, usted recordará que Pedro entonces pasa la noche donde un curtidor. Y como hablamos la semana pasada, un curtidor era una persona que trabajaba con pieles. Por lo tanto tenía que lidiar con animales muertos. Y según la ley de Levítico 11, él no podía tocar ningún animal muerto. Así que ahora en el capítulo 10, entramos al capítulo 10, que es un capítulo importante en toda la narrativa del libro de los Hechos, porque ese es el lugar donde se inicia la expansión de la iglesia hacia los gentiles. Y Dios es quien está guiando a Pedro a compartir el evangelio con un gentil y una familia de gentiles. Y a través de esta experiencia era necesario que Pedro, siendo una persona clave, una figura clave en toda la iglesia en Jerusalén como líder y apóstol, era clave que Pedro también endosara el ministerio hacia los gentiles. Así que Dios soberanamente orquesta esto para que Pedro sea el primero que vea que el evangelio es para todos. Y ese es el título del sermón: el evangelio es para todos. El testimonio de Pedro iba a ser clave, iba a ser decisivo para poder guiar el futuro de la iglesia que estaba en Jerusalén y que tenía ya tiempo establecida y que iba a ser incluso la patrocinadora, la iglesia madre, si se puede decir, que iba a patrocinar las obras misioneras iniciales que fueron hacia los gentiles. Más aún, en el capítulo 15 veremos que es la iglesia responsable de regular cómo los gentiles iban a andar de acuerdo a la misma ley judía. Así que hasta este punto, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en el libro de los Hechos? Hemos visto cómo el evangelio ha llegado a Jerusalén, a Judea, a Samaria, que es parte de toda la región. Cómo Dios usó a Felipe, vimos, para llevar el evangelio a un eunuco, quien Lucas no reconoce como gentil, y quienes algunos entienden que aún por ser etíope, aun cuando él era etíope, era un prosélito judío, es decir, un gentil convertido al judaísmo. Y Lucas no lo considera a él como un gentil, como considera a Cornelio. Aparentemente los judíos tenían problemas serios con los gentiles, y déjeme ayudarle a entender por qué. Probablemente usted y yo no tenemos una categoría hoy para hablar de los gentiles, pero piense en los pecadores más anarquistas que usted conoce. Piense por un momento en gente que disfruta pecar de manera deliberada, sin ningún tipo de frenos. Los gentiles eran también algunos bárbaros que no eran griegos, pero eran bárbaros. Ellos incluso tenían que embriagarse cuando tenían sus ceremonias con sus dioses. Tenían orgías cuando tenían ceremonias con sus dioses. Y era todo un paganismo al extremo que los judíos, que habían venido ya de haber sido tratados como pueblo santo, apartado de todas esas naciones, crecieron generaciones tras generaciones teniendo un repudio genuino contra los gentiles. Por lo tanto, la palabra gentil para un judío era como decir un libre pecador que disfruta vivir en rebelión a Dios en todas las expresiones posibles. Así que los judíos tenían un rechazo natural, y es bueno observar cómo Dios escoge a Pedro con el propósito de llevar el evangelio justamente donde un gentil, pagano, romano, oficial de una corte de soldados romanos,
a quien Dios soberanamente ya venía preparando también. Así que a la luz del texto que escuchamos, esto es lo que queremos, y a través de todo lo que hemos escuchado, las adoraciones, el tiempo de oración que tuvo Kelvin, lo que queremos es que entendamos que como cristianos, escuche, si usted es un discípulo de Cristo, como cristianos usted y yo estamos llamados, no es una opción, a entender este evangelio y su alcance universal, de manera que podamos presentarlo sin prejuicios y con fidelidad, dejando que Dios obre soberanamente, salvando para su gloria. Lo voy a repetir, está en pantalla también. Como cristianos, nosotros estamos llamados a entender este evangelio y su alcance universal, de manera que podamos presentarlo sin prejuicios y con fidelidad, dejando a Dios que obre, salvando soberanamente para su gloria. Yo creo que esta idea recoge todo lo que el sermón persigue comunicar en esta tarde. Y ese evangelio que es presentado a todos en este texto, vemos efectivamente rompiendo paradigmas en la mente de los judíos y también mostrando el alcance a los mismos gentiles. Por lo tanto, a la luz de esto, yo quiero observar tres cosas que son determinantes para nosotros tener un entendimiento sano de por qué el evangelio es para todo y cómo podemos llevarlo fielmente de la idea central que hemos comunicado. Lo primero es que para nosotros llevar ese evangelio a todos fielmente tenemos que entender el evangelio y entender el alcance. El evangelio, hemos dicho, es inclusivo, no como la palabra inclusiva se es vista hoy, sino que no excluye a nadie, pero es exclusivo porque solo es posible la salvación por medio de Cristo. Entonces yo tengo que entender el evangelio y su alcance. Lo segundo, yo tengo que, una vez entendiendo este evangelio y su alcance, yo tengo que presentar ese evangelio fielmente y dejarle los resultados a Dios. Yo no puedo convertir a nadie, yo no puedo cambiarle el corazón a nadie, pero yo sí puedo entenderlo, conocerlo, presentarlo y darle los resultados a Dios. Y finalmente veremos cómo ese evangelio también debe de ser el mismo instrumento para discipular con el evangelio y luego juntos glorificar a Dios. Usted ve el orden: entender, presentar, discipular, glorificar. Así que quiero que naveguemos sobre cada uno de estos elementos, de manera que la vida nuestra hoy pueda ser animada por la historia de Cornelio, pueda ser confrontada si usted está viviendo en el legalismo o quizás en el moralismo, y que pueda salvarse en medio de nosotros si hay alguna persona que aún no ha rendido su vida al Señor de Cristo. Como cantábamos, que podamos ver a Cristo, que podamos ver a Cristo. Primero entiende el evangelio, el evangelio y su alcance. Los versículos del 1 al 34, nosotros podemos ver cómo esta historia, hay varias personas que necesitan entender el evangelio y su alcance. La primera de ellas, ¿quién es? Es Cornelio. Cornelio necesita entender el evangelio. De hecho, este Cornelio se encontraba en Cesarea, y esta ciudad Cesarea, usted le ha escuchado, ¿cierto?, de la historia y de los evangelios, y cómo era una ciudad militar que ocupaba Roma, la cual Roma había ocupado en Israel, y que está justo a 31 millas al norte de Jope. Es decir, Pedro está en Jope a 31 millas, más o menos de aquí, no sé, a Prosper o a Mesquite. Imagínense. Y es importante ver también que los judíos, con todo su ser, odiaban a Cesarea. De hecho, los judíos le pusieron un apodo, le llamaron la hija de Edom, un lugar de impiedad, para que usted tenga una idea de cuál era la percepción que tenían. Era un nombre que representaba a Roma, la hija de Edom, por todo el pecado, la impiedad que existía. Sin embargo, el texto nos dice que esta primera persona que necesita entender el evangelio y su alcance es Cornelio, porque Cornelio es un capitán del ejército romano. Es decir, en otras palabras,
él dirigía una cohorte, y una cohorte a quien llamaban la italiana. Una cohorte podía ir desde 100 soldados romanos hasta miles de soldados romanos, lo cual habla de que era una persona de influencia y era una persona de dinero. Algunos entienden que ya tú te necesitas tener cierta edad, entrar en madurez y experiencia militar. Por lo tanto, Cornelio no es un joven. Tuvo tener una posición de influencia a otros soldados romanos requería que ya tú tuvieras cierta edad y cierta experiencia como líder militar. ¿Y qué nos dice de Cornelio? Lucas habla muchas cosas importantes que quiero que resaltemos, porque Lucas parece que le interesa que conozcamos la devoción de Cornelio. Dice que el versículo 2 que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Y cada vez que habla de Dios, de que era temeroso de Dios y que oraba continuamente, se está refiriendo al Dios de los judíos, a Yahweh, no a cualquier dios pagano. Aparentemente ya en él se había producido un acercamiento a las verdades de este Dios que no sabemos, no tenemos la evidencia bíblica para saber cómo él conoció al Dios de Israel. Pero es interesante que el término temeroso de Dios era un término que se le aplicó a los gentiles que se habían adherido al judaísmo y que no cumplían con toda la ley, ni con la circuncisión, ni tampoco con el kosher, que era la separación de alimentos y el trato de alimentos de manera como la ley establecía. Aunque obedecían y trataban de obedecer los 10 mandamientos, eso temeroso de Dios se le aplicó a esos gentiles que se estaban acercando al judaísmo, pero que no ni cumplían con la circuncisión ni con los requerimientos dietéticos. Así que probablemente ese era el caso de Cornelio. No solo nos dice que era temeroso, sino también era piadoso, era generoso, estaba haciendo limosnas. Y mire cómo Lucas apunta que estas limosnas iban a los judíos. Y más aún, era un hombre espiritual, oraba. Además había llevado a su familia y a su siervo. Parece que el hombre militarmente tenía a todo el mundo alineado en su casa, porque el texto dice que era temeroso de Dios con toda su familia. Me imagino que ya un hombre de experiencia militar, entrado en edad, sus hijos ya estaban también alineados, y los hijos y la familia y las esposas. Pero es importante destacar que aunque Cornelio era un hombre religioso, no era un hombre que había nacido de nuevo. No era un hombre regenerado. Era como Nicodemo probablemente. El hombre a quien Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Un hombre religioso, un hombre piadoso. Lo cual nos deja claro, y yo creo que aquí hay una buena oportunidad de poner una aplicación, y nos deja claro que nosotros podemos ser religiosos y no haber nacido de nuevo. Usted puede hacer cosas buenas, puede dar ofrenda a los pobres, puede ayudar al necesitado, y usted presentarse como un religioso que hace las cosas bien para Dios, en nombre de Dios. Y conocemos mucha gente que lo hace así, conocemos instituciones que lo hacen así, y no haber nacido de nuevo. Es increíble. Lo cual deja claro que hacer buenas obras no nos va a salvar. Ser religioso no nos va a salvar. Cornelio necesitaba entender el evangelio, y por eso aparece aquí en esta historia. Necesitaba entender el evangelio, y por eso usted ve que lo primero que sucede, si usted pregunta: ¿y cómo opera esto? Dios tiene que intervenir, es lo primero que sucede. No hay manera, escuche, de que nadie entienda las buenas noticias del evangelio si no hay una intervención divina. Si usted y yo, hablábamos en Fidelio hoy, si usted y yo entendemos el evangelio con un poco más de claridad, es por gracia. Tiene que haber una intervención divina. Esto no se aprende en una escuela, esto no es un asunto de matemático, 2 y 2 son 4. Tiene que haber una intervención divina, y es lo que sucede con Cornelio. Se le aparece un ángel, entró donde él estaba. O sea que dice que, mire cómo dice, en una visión a un ángel de Dios. Dios es quien está tomando la iniciativa. Entraba donde él estaba, Dios es quien lo busca, y le dice: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio responde: ¿qué quieres, Señor? Imagínese. Yo me imagino que Cornelio, a ser un hombre militar de mucha experiencia, era como un hombre guapón, como
como imagínense, que no se le postraba a nadie. Y de repente está como un corderito aquí, como, ¿qué tú quieres, Señor? Un hombre acostumbrado a dar órdenes, ahora listo para recibir órdenes. Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Yo no sé si usted puede ver todos los detalles en la intervención divina de Dios. Le dijo: mira, búscate a Simón, que también se llama Pedro, para que no te confundas, porque el dueño de la casa, ¿cómo se llama? Simón. No me vaya a traer a Simón el curtidor, que ese no sabe, quizás no es el hombre. Trae a Simón, el que también llaman Pedro. Yo no sé si a usted le llama la atención, pero a mí me llama la atención el hecho de que Dios interviene divinamente por medio de otras personas que entienden el evangelio. Porque el ángel pudo haberle dado toda la explicación. El ángel pudo haberle dicho desde la A a la Z: tú eres un hombre temeroso de Dios, pero tú necesitas un Salvador. Hay una persona única que puede perdonar tus pecados, y es Cristo. Pero ¿qué hubiese pasado? Se hubiese quedado en una experiencia que luego Cornelio no iba a poder validar si efectivamente esto vino de Dios o no. Y es la misma manera, hermanos. Yo quiero que usted vaya viendo esto y lo vea de manera personal. Lo primero es que el evangelio tenemos que entenderlo, y Dios ha establecido hombres y mujeres que entienden el evangelio como un instrumento para ayudar a otros a entender el evangelio. Dios interviene divinamente, como orábamos de que Dios nos diera la oportunidad esta semana. Así que yo le animo a que usted tenga los oídos, los sensores abiertos, encendidos, porque de seguro Dios va a escuchar esa oración, y usted va a tener personas que Dios le va a cruzar en el camino esta semana necesitados del evangelio. Prepárese. A mí me encanta que la respuesta de Cornelio no se hace esperar, porque luego de que Dios interviene divinamente, ¿qué es lo próximo que hace una persona que Dios ha intervenido en su vida? Es responder obedientemente. Y Cornelio era un hombre acostumbrado a dar órdenes. Él sabía lo que era responder a la primera voz. Nosotros luchamos con nuestros hijos, que responde a la primera voz, responde a la primera voz, responde a la primera voz, porque la obediencia tardía es desobediencia. O sea, usted no se imagina. Así que Cornelio no lo piensa dos veces. Mire lo que dice el versículo 7. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso. O sea, ya Cornelio probablemente había sido de influencia al grupo de soldados a quien él servía, y después de explicarle, los envió a Jope. Así que Cornelio, Dios interviene y Cornelio obedece. Yo creo que es lo mismo que nos ha pasado a todos los que estamos en Cristo. Dios intervino, nos vio, nos mostramos nuestra necesidad de pecador, la vimos y respondimos, corrimos a él. Pero Cornelio no es el único en la historia que necesita entender el evangelio. Cornelio necesita entender el evangelio, pero hay otro en la historia que necesita conocer el alcance del evangelio. ¿Quién es? ¿Quién es? Pedro. El evangelio está a punto de destruir toda la tradición y el legalismo de Pedro, que lo está nublando a él y que no le permite ver con claridad la plenitud y el alcance del evangelio. Y aunque Pedro entendía el evangelio, no comprendía el alcance del evangelio. No conocía cómo luciría, aunque Jesús le había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero él no sabía cómo eso iba a ser. ¿Y qué necesita Pedro? Al igual que Cornelio, intervención de Dios. Así que Dios interviene igualmente. Por lo cual yo creo que esto nos está dejando claro aquí quién es el protagonista de la historia, El protagonista de la historia no es ni Dios, no es ni Cornelio ni Pedro, es Dios. Versículo 9. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía y tuvo hambre. Como quizás algunos de ustedes tienen hambre hoy. Yo espero que ustedes no tengan una visión ahí por el hambre. Y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo,
Mire qué sucede. Él tiene un éxtasis. Ve el cielo abierto y un objeto semejante a un lienzo descendía y bajando de la tierra por los cuatro puntas. Estaba toda clase de cuadrúpedos y reptiles y de la tierra. Nosotros los hombres que comimos serpiente en el último retiro de hombres, gracias a la destreza del hermano Ariel, que mató un cascabel. Todo tipo de reptiles. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro, mientras está aquí en esta éxtasis, pensando en comida, porque dice el texto que tuvo hambre, me encanta la manera como Dios divinamente interviene en medio de la necesidad de Pedro para traerle una lección que va más allá de la necesidad de Pedro. Me encanta Dios, contempla a Dios, cantábamos, me encanta. Una manera de contemplar la providencia de Dios en medio de la necesidad de Pedro. Pedro tiene hambre. Déjame aprovechar esta circunstancia y déjame enseñarle a Pedro. ¿Y qué hace Dios? Dios le trae un menú a Pedro, un menú lleno de animales y aves y reptiles que no eran considerados en la dieta que él tenía. Y Dios le sirve este menú, un menú de opciones anti la ley judía. Y Pedro oye la orden: mata y come. Pero Pedro, que no está entendiendo bien, pero muy enfocado en sus leyes y su legalismo, Pedro siendo Pedro, rechaza esta idea y él mismo se presenta como si él fuera el más santo y justo de todo. Versículo 14, Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Usted no ha tratado como de presentarte como lo mejor siempre. Usted creía que usted era el único que siempre quería dar una mejor impresión de usted. Mire a Pedro, como si Dios no supiera y no conociera a Pedro. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. No lo llames tú impuro. Eso sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido. El Espíritu Santo lo reprende y le ayuda a interpretar a él que cualquier ley religiosa por la cual la vida de Pedro se estaba rigiendo actualmente, ahora Dios tenía un plan mayor, un nuevo pacto que presentar. Esto sucedió 3 veces. Yo no sé qué es lo que pasa con Pedro, pero Pedro es de lo que responde la tercera vez. Cornelio, un soldado romano, a la primera vez: sí, Señor, lo que tú digas, y de una vez respondió. Pero muchos de nosotros somos como Pedro, ¿sí o no? Que no tiene que hablar, no tiene que hablar, y no tiene que hablar, y no tiene que hablar. Yo me pregunto si Pedro como que el número 3 le daba vuelta y lo perseguía. Porque más adelante, ¿cuántos son los que vienen de donde? ¿Cuántos son los que vienen de donde Cornelio? 3. Yo imagino que Pedro soñaba con el 3. Negué a Jesús 3 veces. Cuando Jesús me restaura me dice 3 veces: me amas, me amas, me amas. Sin embargo, ¿qué está pasando con Pedro? ¿Qué está obscureciendo el entendimiento del alcance del evangelio de Pedro? Bueno, yo creo que está muy evidente en el texto: el legalismo. El legalismo. El legalismo siempre ha sido un obstáculo para nosotros ver con claridad a Dios. El legalismo que muchas veces se levantaron incluso los fariseos contra de Jesús, como una manera de proteger al pueblo de Dios con el Mishnah, para que el pueblo de Dios no pecara sobre las leyes básicas. Le puso una serie de leyes básicas que desviaron al pueblo de Dios del espíritu de la ley y consecuentemente alejaron a la gente de Dios. El legalismo es lo que hace que Pedro no vea con claridad el alcance del evangelio. De hecho, Pedro había escuchado a Jesús con el tema de la comida. Él había escuchado a Jesús, y adivine quién es que escribe de la comida y quién pone la historia donde Jesús dijo: lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale del corazón. ¿Quién escribió eso? ¿Usted sabe quién lo escribió? Su discípulo Marcos. En Marcos capítulo 7, 14. Él había escuchado a Jesús, había hablado del tema de la comida. Ahora, usted se preguntará: ¿por qué Dios orquesta esto soberanamente? ¿Por qué Dios trata el tema de la comida en un momento en que Pedro tiene hambre
como un elemento y una ilustración de lo que Pedro luego va a hacer con un soldado romano a quien él considera impuro. ¿Por qué? Bueno, lo que usted ha visto a través de los evangelios es la importancia que tenía comer juntos. Porque en la cultura judía, hebrea, en la comida, cuando usted invitaba a alguien a la mesa, y yo entiendo que todavía sigue siendo así de alguna manera, pero aquí tiene un énfasis mayor, es porque ya tú lo habías aceptado plenamente en tu círculo de amigos. ¿Usted recuerda a Jesús? ¿Qué dijeron de Jesús? Que él come con prostitutas y pecadores. ¿Y qué respondió Jesús? Yo vine a buscar lo que se había perdido. Pero eso tenía un impacto culturalmente muy fuerte. Un escritor cristiano y abogado del siglo XVII, él dijo lo siguiente: simplemente no es posible aceptar plenamente a alguien con quien no estás dispuesto a compartir la intimidad de la comunión en la mesa. La iglesia primitiva, esto es él, se llama Edward Paul Hill. La iglesia primitiva tuvo que resolver el problema de las leyes de alimento kosher para lanzar su misión hacia los gentiles. En otras palabras, Dios está trabajando con Pedro por lo que va a suceder en el encuentro con Cornelio. Y comer en la mesa era ya una manera de tú mostrar que habías aceptado en tu círculo a esa persona. ¿Y qué está haciendo Dios? Golpeando su legalismo para que él pueda entender el evangelio. Ahora, aquí las cosas suceden conforme al plan de Dios. Ya están llegando en el mismo momento en que Pedro está terminando su visión, su éxtasis. Ahí mismo están llegando, luego de haber recorrido 31 millas, aquellos siervos que mandó Cornelio. Mientras él estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto en este momento, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y Pedro todavía estaba con la visión. ¿Qué será esto? ¿Debo yo comer con esta hambre que tengo? ¿Debo de comer de todo este tipo de animales? Pero él sabía que había sido un mensaje de parte de Dios. Y dice Dios, aquí Dios es el protagonista, ahora en la persona del Espíritu Santo, dice el versículo 19, que mientras él meditaba, ¿quién? El Espíritu le dijo, mira, ¿cuántas veces fue que tú estabas como luchando conmigo y aceptar el tema? 3 veces. Ah, bueno, pero hay 3 hombres. Hay 3, no 2, no 1 y medio, 3. Hay 3 hombres que te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo te estoy enviando. Dice que Pedro descendió donde estaban los hombres y le dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa para la que han venido? Pedro tampoco tiene toda la idea ni clara. Me encanta porque Dios muchas veces, hermanos, y lo hemos visto en las otras historias también, Dios nunca nos revela el plan completo, acostúmbrese a eso. Si usted cree que Dios le va a revelar el plan de la A a la Z de lo que va a hacer con su vida, no. Dios es un paso de fe a la vez. Un paso de fe a la vez y un paso de fe a la vez. Dios no nos revela el plan completo. Lo pudo haber hecho con Cornelio, lo pudo haber hecho con Pedro y decirle en la visión, mira, lo que pasa es que estos animales impuros que yo te estoy mandando a comer son lo que representan a esos gentiles que tú rechazas y te voy a mandar para donde los gentiles. No se lo dio completo el plan. Estaba requiriendo que, hermanos, lo mismo que Cornelio, obediencia. Es lo que el Señor requiere. Cada vez que el Señor nos está comisionando a algo, nosotros no tenemos que pedirle cuenta y toda la cuenta a Dios. Señor, muéstrame el plan completo. No, obedece y confía. ¿Por qué? Hermano, porque si Dios nos mostrara todo el plan, entonces nosotros no camináramos en fe, camináramos en seguridad. Pero cuando Dios te dice, esto es lo que tú tienes que hacer, usted camina en fe y crece en confianza a Dios. Así que Pedro no sabe lo que está sucediendo. Mira a los hombres, levántate, desciende, no dudes en acompañarlo porque yo te he enviado. Y cuando Pedro llega, ¿qué dice? Señores, de verdad que yo no sé, pero ¿cuál es la causa por la que ustedes me buscan? ¿Por qué ustedes llegaron hasta aquí? Y ellos dijeron, a Cornelio, el centurión, un hombre justo, temeroso. Y esta es la descripción que ellos dan. Mira el testimonio que ellos mismos tienen de Cornelio. Muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted
a su casa, quisiera venir usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro dice, espérate, ¿tú es serio? Y lo invita a entrar, venga, siéntese, entren. Y luego duraron unos días más. Pasaron la noche antes de irse, parece que era ya tarde en la noche. No se sorprenda por qué Lucas está repitiendo y repitiendo la misma historia, parece cansón. No. Vamos al principio, el capítulo 1 de Hechos. ¿Para quién es esta carta? ¿Para quién? Esta carta no, este libro, ¿para quién? ¿Para quién? Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Excelentísimo Teófilo. Muchos entienden una autoridad romana. Así que la repetición que Lucas tiene aquí es intencional. Lucas quiere dejar claro que esto está sucediendo por intervención divina de Dios. Que Dios es que ha orquestado todo y que Dios obró con el gentil, obró con el apóstol y los va a reunir. No pierda de vista a la audiencia, es Teófilo. Ahora imagínense cómo Teófilo se está sintiendo al ver que un soldado romano que probablemente Teófilo conocía, porque dirigía una corte y le llamaban la italiana, está recibiendo esto. Por eso Lucas está repitiendo y repitiendo la historia. ¿De qué otra manera un lector como Teófilo pudiera entender que un oficial gentil esté listo para escuchar a un simple pescador judío? Tiene que haber una intervención de Dios. La obra de Dios podía hacer entender tanto a Pedro, que había sido enviado en la misión, como a Cornelio. Ahora, yo no sé si usted puede ver algo antes de pasar al próximo punto. Yo sé que el sermón es largo, no, olvídese del reloj. Y si tiene hambre, repita conmigo, no solo de pan vivir el hombre, no solo de pan vivir el hombre, no solo de pan vivir el hombre. Pero ¿qué tienen ambas visiones dadas por Dios? ¿Qué persiguen? Lo que dijimos en el punto inicial: ayudar a entender el evangelio y su alcance. A uno, por ser quizás religioso, que conocía al Dios de los judíos y que estaba haciendo buenas obras, y probablemente su corazón estaba tan rendido a ese Dios, pero le faltaba entender el evangelio. Y por otro lado, a un Pedro, evangelista, apóstol, discípulo de Jesús, que conocía el evangelio, pero no tenía todo el entendimiento del alcance del evangelio. Así que ambas historias se encuentran en ese punto. Este evangelio es sin favoritismo, y este evangelio es sin prejuicios, y este evangelio es para todo. Y mire cómo dice el versículo 24, que cuando él entró, llega el otro día, va a la casa de Cornelio, lo estaba esperando, había reunido parientes, amigos. Señores, Cornelio estaba comprometido con esto. Cornelio hizo una reunión, y yo creo que es una buena aplicación aquí también. Y es que si usted no sabe el evangelio y no sabe cómo compartir el evangelio, haga una reunión, reúna gente, invite gente que entiende el evangelio y comparte el evangelio. Cornelio no sabía, pero yo me imagino a Cornelio diciéndole: señores, mire, aquí sucedió algo especial. Y viene uno, no lo conozco, pero viene uno que nos va a ayudar a entender lo que pasó. Imagínense, dice el texto, dice Lucas, que había mucha gente. Había mucha gente. ¿Y cuál es la respuesta de Cornelio? Probablemente la respuesta como un pagano: se postra porque cree probablemente que Pedro es Dios. Pero Pedro necesita ayudarle a él a entender el evangelio. Y le dice: no te postres. Yo soy hombre igual que tú. Es importante porque nosotros debemos de recordar que nosotros no nos postramos a ningún Dios, a ningún hombre que no sea Jehová Dios, a ningún Señor que no sea nuestro Cristo. Por otro lado, mire el legalismo cómo sigue convulsionando en el corazón de Pedro. Dado que la familia de Cornelio había practicado de alguna manera la adoración judía, Pedro de una vez le trae su carta de representación otra vez. Versículo 28, Pedro le dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso mandaron a buscarme. Vine sin poner ninguna objeción. ¿Seguro, Pedro? Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Él está luchando con su legalismo.
Pero ¿qué usted debe de hacer con el legalismo? Hacer lo que hizo Pedro. Pedro se sometió a la voz de Dios y a la autoridad de Dios. Mire cómo él dice: y vine, Dios me ha mostrado que ningún hombre debo llamar impuro. Entonces Pedro está reconociendo que el legalismo no es la fuente de autoridad, sino Dios. Y eso es lo que dice: Dios tiene la última palabra. Dios me ha mostrado que no debo llamar impuro a ningún hombre. Ese es el reconocimiento de que él tenía una percepción incorrecta del alcance del evangelio, y ahora se está redefiniendo. ¿Y qué hacen estas dos visiones cuando se encuentran? El propósito: que el evangelio sea expuesto. Y Pedro, desde el versículo 30 al 33, vuelve y le narra la historia. Cornelio, perdón, le narra la historia de lo que sucedió. Y le dice: ahora estamos aquí, le dice Cornelio, delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. ¿De qué habla esto? Este corazón estaba receptivo para escuchar el evangelio. Estaba listo, estamos aquí, hambriento. El deseo de todo predicador, todo maestro, todo evangelista es que la audiencia tenga un corazón receptivo. Estamos aquí perdidos, necesitados de que nos enseñen. ¿Y qué hace Pedro? Pedro toma la palabra y dice: ahora es que entiendo. Versículo 34. Ahora es que entiendo. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Clic. Aquí entendió el alcance. Aquí entendió el alcance. Ahora es que entiendo. Versículo 35. Sino que en toda nación el que teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando, aquí está el evangelio, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es el Señor de todo. Aquí está. Ambas audiencias se reconcilian para unos entender el evangelio y para otros entender el alcance del evangelio. Para Cornelio era importante entender que ahora la paz, ¿cuál paz? La paz que necesita todo creyente. No lo de la iglesia católica, cuando se acaba el servicio dice la paz, no es esa. Es la paz que necesita todo el que no está en una relación con Dios por medio de Cristo. Escuche usted que nos visita. Lamento decírselo, si usted nos visita por primera vez, no trato de ser mean con usted, pero mi responsabilidad es decirle el evangelio. Usted está en enemistad con Dios, pero yo hago buenas obras, como Cornelio. Pero yo ayudo, como Cornelio. Pero yo soy religioso, como Cornelio. Tus buenas obras no te van a salvar. Tú estás en una posición de enemistad con Dios. Pero te tengo una buena noticia: hay una sola, única manera de reconciliar esa enemistad: por medio de Cristo. ¿Pero cómo, pastor? Bueno, usted recuerda en la cruz, cuando Cristo recibió toda esa dolor, muerte y esa crucifixión tan vergonzosa. Ahí Dios descargó toda su ira, la ira que merecen todos los que son enemigos de Dios, y gratuitamente ha provisto el camino para salvación. Lo único que demanda de usted y de mí es creer que Él es la única provisión para tener una correcta relación con Dios, no la religión. Y consecuentemente no solamente creo, sino que me arrepiento de que he ofendido a un Dios completamente santo. Es importante, hermanos, que también todo el que está aquí entienda el evangelio. En la clase de membresía que dura 5 semanas y empezó este domingo, si alguien se quiere unir, tiene ese único chance la próxima semana. Si no, tiene que volver a empezar, que espere otra vez, porque damos solamente una pérdida de clases. Le van a preguntar probablemente qué es el evangelio. Es importante que todos entendamos el evangelio, pero también entendamos el alcance. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en el mismo error que cayó Pedro. Pedro siguió luchando con eso. ¿Usted recuerda por qué Pablo reprendió a Pedro? ¿Usted lo recuerda? Porque Pedro quería lucir como gentil con los gentiles y judío como los judíos, y quería ser un hipócrita, y Pablo lo reprende. Pero necesitamos entender el evangelio y su alcance. Yo me pregunto, ¿cómo reaccionaríamos si viéramos a un transgender entrar por la puerta? ¿Cómo reaccionaríamos si nos enteramos que de repente una pareja de homosexuales visita la iglesia? O quizás un hindú como Gandhi
o probablemente un musulmán. ¿Cuántos prejuicios traeríamos primero, sí o no? Pero nosotros no tenemos que traer los prejuicios, lo que tenemos es que traer el evangelio. Y pedirle al Señor que en ese compañerismo Dios prepare el corazón de ellos, no para que sigan viviendo su estilo de vida, sino donde podamos presentarle la buena noticia del evangelio que llama al arrepentimiento y consecuentemente se traduce en un nuevo estilo de vida. Así que el evangelio es para todos, hermanos. Es para todos, pero es exclusivamente por medio de Cristo. Segundo punto, por fin llegué. Presente el evangelio y déjele los resultados a Dios. Lo que sucede a continuación es que Pedro se toma el tiempo para explicar el evangelio y de cómo esa reconciliación de la que él habla, esa paz donde Jesús es el Señor, es Dios, es el Salvador. Pedro, desde el versículo 36 en adelante, Pedro entonces desempaca esa idea y con precisión explica la obra de Cristo en la cruz, que fue una obra del mismo Dios que Cornelio venía adorando. Así que Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, guiado por Dios, conecta este Dios que tú estás adorando y cual tú eres temeroso. Déjame decirte lo que él hizo para reconciliarnos, y empieza a hacer un recorrido histórico y le apela incluso al conocimiento. Ustedes saben lo que sucedió en Judea. Ustedes saben. Claro que Cornelio sabe. Cornelio sabe. Él está en Cesarea. Él sabe y le dice: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, de cómo Dios, y aquí empieza a poner a Dios. ¿Cuál Dios? El mismo Dios que Cornelio adoraba. Dios, ese Dios que tú adorabas, ungió a Jesús el Nazareno. Y más adelante, porque Dios estaba con él. ¿Y qué hizo? Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo con los judíos en Jerusalén y cómo le dieron muerte colgándole en la cruz. Tilín, 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 tilín. Espérese, aquí hay que parar. ¿Por qué? Hermanos, porque si hay alguien que sabía lo que significaba estar colgado en una cruz, ¿quién era? Cornelio. Porque era soldado romano, entrenado justamente para ejecutar este tipo de muertes. ¿Y qué dice ahora Pedro luego de que le conecta con la cruz? Le dice, escucha ahora: pero Dios, ese Dios Cornelio, a quien tú temes, ese Dios lo resucitó de los muertos, Cornelio. Ese Dios lo resucitó de los muertos al tercer día y hizo que se manifestara. Y te digo algo, Cornelio, nosotros somos testigos. Lo vimos vivo. Más aún, Él se sentó y comió con nosotros, Cornelio. Y más aún dice: somos testigos que fueron escogidos de antemano por ese Dios. Es decir, nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y tú sabes qué, ahora Él nos manda a predicar al pueblo y testificar de este Jesús. Es el que ese Dios que tú adoras ha designado. Déjame decirte, Cornelio, porque quizás tú sabes mucho de jueces. Dios ha designado a Jesús como juez de vivos y de muertos. Y le conecta ahora con todo el Antiguo Testamento, que probablemente Cornelio no sabía, pero le dice: de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, y aquí está el evangelio otra vez. Escucha la buena noticia para todo el que está aquí. No tiene una relación con Dios, o tiene una relación con Dios por medio de Cristo. Todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Déjenme poner esto más llano. Todo el que está aquí ha pecado contra Dios. Punto. Y por nuestros pecados nosotros merecemos justa condenación eterna. Si Dios nos hubiese mandado a todos nosotros al infierno, eso era justo. Pero Dios tenía un plan y escoge cómo viene Él y presenta de antemano a Jesús como juez
de los vivos y los muertos. Todo el que está aquí sin excepción. Escuche bien. Todo el que está aquí sin excepción. En algún momento estaremos delante del juez. Usted lo sabe. Todo el que está aquí. Uno va adelante y otro va más detrás. Uno va más adelante y otro va más detrás. Y en ese momento en que todos estemos delante de este Jesús, a quien Pedro está presentando a Cornelio y a esta multitud de gente en su casa, ahí solamente se va a oír una de dos veredictos. Adelante, mi buen siervo y fiel, o apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. La pregunta es, ¿usted sabe cómo usted puede estar en una buena posición delante de ese juez que va a hacer justicia contra todo aquel que ha pecado? Él va a declarar justo a aquellos que creyeron en Él para recibir el perdón de los pecados. Y Pedro aquí está exaltando a Cristo, grande, grande, grande. Y es lo que nosotros queremos en esta tarde, poner a Cristo tan grande, de que usted vea que si usted, uno, está en Cristo, ha recibido perdón de sus pecados, no porque usted era bueno ni buena. Usted ha recibido perdón de sus pecados por pura gracia, porque merecíamos condenación eterna. ¿Y qué hizo Dios? Lo mismo que hizo con Cornelio. Dios intervino, Dios se acercó. Y Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Eso no debe llenarnos de arrogancia. Por eso una persona que ha sido perdonada debe vivir una vida de humildad, reconociendo que si está donde está es por gracia. Un cristiano arrogante, altivo y orgulloso es una contradicción. Pero también Él está dejando muy claro que todo el que está aquí y no está en Cristo no ha recibido perdón de sus pecados. Y no lo vas a poder recibir por buenas obras como Cornelio y dándole a los pobres y ayudándole, lo cual es bueno cuando tú lo haces por el propósito correcto. Hermano, si tú nos visitas, estás aquí, no tienes a Cristo. Hebreos dice: no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Esta es la buena noticia. Es una noticia de vida o muerte. Así que Pedro presenta a Dios como responsable de todo lo que sucedió con Jesús. Pero la historia no termina ahí de Cornelio. La historia no termina ahí. Él murió, Dios lo resucitó y ahora tú lo puedes conocer. Ahora tú lo puedes conocer. Tus pecados van a ser perdonados. Póngase un momento en los zapatos de Cornelio o en las sandalias. Probablemente Cornelio a ese punto, para llegar a ser líder de una cohorte, la italiana, debió haber matado a mucha gente. Probablemente mucha sangre en sus manos. Probablemente por mucho en su infancia, su adolescencia, como niño, creció adorando dioses falsos. Y al escuchar cómo Pedro cierra el sermón, todo el que cree recibe perdón de los pecados por medio de Cristo. Esa gloriosa noticia removió toda la montaña, todo el peso, toda la culpa del pecado que estaba sobre Cornelio y los que estaban ahí. Dígame si eso no es una buena noticia, que todos esos pecados fueron clavados en la cruz. Y dice el texto que luego de que el evangelio fue predicado con precisión, Dios obró. Y eso es lo otro que hacemos. A nosotros solo nos corresponde predicar el evangelio y dejarle los resultados a Dios. Y dice que en ese momento, mientras Pedro hablaba, versículo 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Yo no sé si usted ve en el versículo 44 algo necesario. Y Kelvin oraba por eso. Kelvin decía en su oración: ¿cómo creerán si nadie les predica? Citando Romanos 8.
Pedro predicaba, ellos escuchaban y Dios salvaba. El Espíritu Santo cayó y ahí habían otros legalistas, versículo 45, de la circuncisión, se quedaron asombrados. Y luego ellos hicieron lo que debe de hacer todo el que viene a Cristo, dio un paso y se bautizó. Pedro dice en el 47, ¿acaso alguien puede negar el agua para los que sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros, y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Algunas personas vienen de iglesia donde solo bautizan en el nombre de Jesús, y quiero aprovechar esto para aclarar este punto. ¿Por qué no en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Por una razón, lo hemos dicho en Fidelis. El nombre que se está dando a conocer en medio de un contexto pagano que tiene múltiples dioses era el nombre de Jesús. Si se presentaba la fórmula trinitaria en estos contextos gentiles y paganos, probablemente ellos iban a pensar que eran 3 dioses. Y por eso usted ve, pero no es que hay un reemplazo de la fórmula trinitaria que Jesús dio en Mateo 28, sino que el nombre de Cristo, el Mesías, se está dando a conocer como el medio para que la gente fuera salvo. A mí me encanta porque algunos entienden que aquí está sucediendo el Pentecostés de los gentiles. Pero yo no sé si usted puede ver aquí conmigo qué pasó luego de que ellos fueron bautizados. Primero dice que tuvieron nuevos afectos por Dios. Versículo 48. La gente oía exaltar ahora a Dios. Todo el que nace de nuevo y recibe un nuevo corazón, sus afectos deben de cambiar. No se quedan en el mismo lugar. Éramos enemigos de ánimo hostil, ahora tenemos afectos por Dios. Segundo, todo el que ahora recibe un nuevo corazón y una nueva naturaleza busca obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? O bautizarlo, el mandamiento de Jesús. Y tercero, ¿qué hace todo el que quiere y ha sido nacido de nuevo? Va a buscar crecer en su conocimiento de Dios. Y por eso mandan a que Pedro se quede con ellos unos días. ¿Para qué querían que Pedro se quedara con ellos unos días? ¿Para que le pescara y le cocinara pescado a los israelíes? No. Era para que Pedro siguiera desempacando la verdad del evangelio. Hermanos, nuestra responsabilidad no es convertir a nadie. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio fielmente y dejarle los resultados a Dios. ¿Hay alguien a quien tú tienes cercano, con quien interactúas continuamente y no conoce de Dios? Compártele el evangelio. La buena noticia de que Jesús perdona pecados. Así que el evangelio para todos, hay que entender el evangelio y su alcance, hay que presentarlo y dejar el resultado a Dios. Finalmente, voy a tomar poco tiempo, disipule con el evangelio y glorifique a Dios. Versículo 1 al 18 del capítulo 11. ¿Qué está sucediendo aquí? Pedro, luego de que se queda con ellos, regresa a Jerusalén. Y cuando regresa a Jerusalén, ¿con quién se topa? Con lo de la circuncisión. Cristianos, dice el texto, si usted lo ve aquí, los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Le reprocharon. Pero mire cómo el legalismo también era necesario que ellos fuera destruido, removido. Porque este grupo de la circuncisión era un grupo más conservador, de judíos cristianos, ¿ok? Judíos convertidos al cristianismo. Para ellos cualquier gentil, y esto era lo que pensaban los de la circuncisión, que volveremos a ver en el capítulo 15, los de la circuncisión, para ellos cualquier gentil que viniera a Cristo tenía que pasar primero por la ley judía. Había que circuncidarlo y había que hacer todos los rituales judíos. Pero ¿qué fue lo que le reprocharon? Y aquí es donde yo quiero llamar la atención. ¿Le reprocharon el evangelio? No. ¿Le reprocharon que se bautizaron en el nombre de Jesús? No. Lo que ellos reprocharon fue su legalismo. Mírelo. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Comiste con un gentil. Pedro, ¿qué pasó, Pedro?
¿Qué pasó con los elegidos, apartados para el Señor? A ellos no les interesaban las pruebas. A ellos lo que les interesaba era mantener sus normas y su legalismo por encima del evangelio. Pero mire cómo Pedro disipula, le ayuda a ellos a entender de manera que puedan glorificar a Dios. Lo primero es que Pedro, lo primero que hace en su testimonio es relatar la autoridad de Dios obrando por su Espíritu. Versículo 12 del capítulo 18, del capítulo 11. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Pedro lo primero que exalta es la autoridad de Dios. Y yo obedecí. Dios me mandó. Esto fue un plan de Dios, iniciativa de Dios, y obedecí. Segundo, no solamente Pedro, para discipular correctamente y llevarlos a ellos al entendimiento también, resalta la autoridad de Dios, sino también el testimonio de los hermanos que eran de la circuncisión. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos a casa de aquel hombre. O sea, que no me hablen a mí solo. Aquí hay 6 más que son testigos. ¿Cuántos testigos requería la ley para afirmar un testimonio? 2 y 3. Tengo 6. Hablen con ellos también. Según la ley, estamos cumpliendo con la ley. No solamente exaltan a Dios, sino también Pedro cita la autoridad de las Escrituras inspirada por medio del profeta Juan el Bautista. Entonces me acordé las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu. Pedro ahora está citando a Jesús, la palabra viviente. Y finalmente Pedro exalta la soberanía de Dios y les recuerda: Dios es soberano. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? No soy nadie. Dios es soberano. Mire cómo Pedro está usando el mismo evangelio, la misma experiencia, para ayudar a estos, discipular a estos de la circuncisión, que estaban más embriagados de su legalismo. Y mire cómo Pedro usa: primero, afirma esto es autoridad de Dios, es plan de Dios. Segundo, aquí están los testigos conforme a la ley. Tercero, mira lo que dijo Jesús. Y cuarto, Dios es soberano. Esto no ha tenido que ver conmigo. Todo el tiempo Dios ha sido responsable. Dice el texto que ellos se calmaron y glorificaron a Dios. Hermanos, la fórmula sigue siendo la misma. El evangelio es para todo. El evangelio tiene que llegar a todo y nosotros somos el medio de gracia. Y claro, vamos a tener legalismo que nos va a ayudar y vamos a tener un moralismo que nos va a querer justificar. Ambos extremos necesitan entender el evangelio. Ese es el mismo evangelio que sigue salvando a los gentiles. Todo el que está aquí es gentil a la luz de los judíos. Es el mismo evangelio que nos salvó y ahora es nuestra responsabilidad presentarlo y predicarlo. Prediquemos a Cristo y dejemos los resultados a Dios. Si tú nos visitas hoy, Dios ha tenido tanta misericordia contigo para que escuches la buena noticia. Pero te digo algo: Dios no está esperando solo que escuches la buena noticia. Tienes que responder. ¿Y cómo vas a responder? Puedes responder abrazando esta verdad, creyendo a Jesús, rindiéndote a su señorío y siguiéndole, o puedes rechazar a Dios otra vez. Si abrazas a Jesús, vas a encontrar perdón, vida eterna. Si rechazas a Jesús, vas a encontrar perdición eterna. La oferta está delante de ti. Cree en el Señor Jesús. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Pide perdón por tus pecados al único que puede perdonar tus pecados. Arrepiéntete, vuélvete a Él y síguele. Y que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Oremos. Padre, gracias.